Hola, buenas noches. Buenas noches a todos chicos y chicas. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Esperamos un par de minutos, a ver si se conectan unos cuantos más para pasar al tema, ¿vale? Entonces, en la sesión del día de hoy vamos a hacer el complemento de la unidad 3. Vamos a ver el tema de prueba de hipótesis para diferencia de medias con pruebas pequeñas, perdón, con muestras pequeñas, ¿ok? Voy a resolver un ejercicio muy parecido al que ustedes tienen que resolver para esta actividad. Ustedes tienen que resolver un ejercicio para dos escuelas. No sé si ya lo hayan revisado. O déjenme les comparto la pantalla, ¿vale? Ok, ya la ven, ¿verdad? Muy bien. Ok. Entonces, en esta unidad 2 tienen que realizar una prueba de hipótesis para las medias con muestras pequeñas. ¿Y alguien lo revisó? ¿Lo que tienen que hacer? Ok, vientos. Entonces, mm, déjenme ver dónde están los datos. Creo que están aquí. Si no están aquí, están en el plan de trabajo, ¿no? No, es que estoy en la unidad 2. No, muchachos. Y es la unidad 3. Lo siento. Bueno, entonces les pide que, con base en esta tabla, que tiene datos de las ventas diarias de golosinas en dos escuelas diferentes, en dos primarias diferentes, les pide dos cosas interesantes. Una es si pueden determinar cuál de las, cuál de las escuelas es la de la colonia popular, que bueno, es como por decirlo de una manera mmm, elegante, ¿no? Pero pues prácticamente a lo que se refiere es, se puede identificar con estos datos cuál de las dos escuelas es la escuela donde va la gente pobre y la gente no pobre, algo por el estilo. Y pues a ver si existe una diferencia en las ventas promedio de estas dos escuelas. ¿Sale? Ok, Elodia. De todas maneras, recuerda que queda grabada la sesión y cuando terminemos la subo a la página, al canal, perdón, de YouTube. Bueno, entonces, para poder saber si existe una diferencia entre las ventas de estas dos diferentes escuelas, necesitamos hacer algo que se llama prueba de hipótesis para diferencia de medias. Porque pues es lo que nos preguntan. En promedio podemos decir que existe diferencia entre las ventas, que en una escuela se venden más golosinas que en otras, que en la otra, perdón. Y nosotros vamos a tratar de contestar realizando un procedimiento
calculando un estadístico de prueba, que ahora no será el estadístico Z, sino será el estadístico T. Algunos en sus trabajos, o bueno, en sus entregas de tanto de foro como de experiencia de aprendizaje de la unidad 2, ya notaron esa diferencia, que cuando son muestras pequeñas podemos utilizar el estadístico T-de-Student, y es el que vamos a usar ahora para dar una conclusión sobre si existe o no una diferencia una diferencia significativa en las medias de dos muestras que se toman sobre la misma variable. Eso también hay que decirlo. La, las, las muestras que tengamos tendrán que ser sobre la misma variable, es decir, tendrán que estar medidas sobre la misma cosa y además tendrán que estar medidas en las mismas unidades. Si no estuvieran medidas en las mismas unidades, pero son convertibles, por ejemplo, no sé, si tuviéramos una variable de tiempo y en una muestra está medida en días y la otra está medida en semanas, pues bien los días los podemos convertir en semanas o las semanas los podemos convertir en días y no debería de generarnos ningún problema. Pero si en una muestra tuviéramos días y en la otra muestra tuviéramos kilos, pues entonces no son muestras comparables, ¿ok? Bueno, entonces no voy a resolver este ejercicio, pero voy a resolver un ejercicio parecido. El ejercicio que voy a resolver se los presento aquí esta, en este archivito de Excel, donde voy a hacer todo el desarrollo. Este desarrollo no es estrictamente necesario para la prueba porque tenemos algunas fórmulas de Excel que nos ayudan a que la solución sea mucho más rápida, pero recuerden, me gusta siempre mostrarles cuáles son los procedimientos y sobre todo me interesa mucho que pongan atención en la parte de la interpretación de los datos, ¿sale? En el caso de muchos, tanto en su experiencia de aprendizaje, bueno, sí, sobre todo en la experiencia, eh, hacen muy bien los cálculos, pero cuando se trata de la interpretación, ahí es donde tenemos alguna falla. Entonces también voy a dar énfasis en esa parte al final de este ejercicio, ¿ok? Bueno, entonces el tema es diferencia de medias para muestras pequeñas. Vamos a hacer una prueba de hipótesis para diferencia de medias. Esta diferencia de medias puede ser para muestras grandes, muestras pequeñas, una muestra grande y una pequeña, o al revés, una muestra pequeña y una grande. Bueno, entonces vamos a ver lo que nos dice el ejercicio que he preparado para ustedes. Una empresa se ha tomado en una empresa se ha tomado el registro de la cantidad de empleados que llegan tarde por cada día. Se ha separado el registro de hombres del de mujeres y el gerente de dicha empresa considera que existe una diferencia entre la cantidad de hombres que llegan tarde comparada con la de las mujeres. Solamente dice que está considerando que hay una diferencia. Ahorita vamos a ver, o bueno, ya habíamos visto en algunas clases que las pruebas de hipótesis, si son para la media, pueden ser que sean diferentes o puede ser que sea mayor que o menor que, ¿ok? Si la, si la hipótesis es solamente que son diferentes, entonces es una prueba de dos colas. Si la hipótesis del investigador dice que una es mayor que la otra, entonces será una prueba de una sola cola, ¿ok? Bueno, entonces dice realizar una prueba de hipótesis para medias para determinar si es verdad considerando los datos de la siguiente tabla y utilizando un nivel de confianza del 95%. Ahora vamos a volver a utilizar también la tablita que les proporcioné en clases anteriores, donde tenemos los valores de tablas de algunos estadísticos como el de Z para la distribución normal, y ahora vamos a utilizar el de la distribución T de student, ¿ok? Ahorita les digo cómo le vamos a hacer. Bueno, entonces, nosotros para aplicar
esta prueba tenemos que primero colocar nuestras hipótesis. Vamos a tener por aquí H0 y H1, ¿ok? Nuestra hipótesis nula será que las medias de estas dos muestras son iguales. Las medias de las muestras son iguales. Y la hipótesis alternativa o hipótesis de investigación es que las medias de las muestras son diferentes. ¿Okay? Las medias son diferentes. Entonces, aquí podemos poner lo siguiente. Voy a bajar tantito estas fórmulas. Se ven medio monstruosas las fórmulas, pero la verdad es que son sencillas si todo lo desplegamos de manera correcta. Entonces aquí nuestra hipótesis nula sería que déjenme insertar una ecuación. Sería que mu, bueno, que x1 es igual a x2. Aquí. La media de la muestra 1 es igual a la media de la muestra 2. Aquí, ¿ok? Las medias son iguales. Y la hipótesis nula, perdón, la hipótesis alternativa me diría que las medias son diferentes. Si lo que quiere plantear este gerente es que específicamente los hombres llegan más tarde que las mujeres, pues podría poner que el promedio de los hombres que llegan tarde es mayor que el promedio de las mujeres que llegan tarde. ¿Ok? Aquí cabe mencionar una cosa, no sabemos cuál es el tamaño de la población, pero pues tampoco nos interesa, ¿ok? Para este caso no nos interesa. Se puede conocer, pero para hacer esta prueba no es estrictamente necesario. Entonces la hipótesis alternativa quedaría de la siguiente manera. Diría que la media de la muestra 1 es diferente de la media de la muestra 2. ¿Ok? Aquí la media, la muestra 1. Lo siento, es que me había puesto la barra en la X. Okay. Entonces, para que sean medias, ¿ok? Vale, entonces, eso es lo que quiero contrastar. Si es verdad que en promedio puedo considerar que llegan más tarde los hombres que las mujeres, o bueno, si quiero contrastar que en promedio es diferente la cantidad de hombres que llega tarde comparado con la cantidad de mujeres que llega tarde, ¿ok? Bueno, entonces pues vamos a ver cuáles son los datos. En la muestra 1, que puedo considerar que es la muestra de los hombres, y la muestra 2, que es la de las mujeres, tengo estos datos. Aquí hay otra cosa importante. Si ustedes se dan cuenta, aquí en esta tabla sucede lo mismo que está ocurriendo en estos datos que les ofrecen. No tengo la misma cantidad de datos para los bueno, para la escuela X que para la escuela Y. En el caso de esto que les tengo acá,
También no tengo los mismos datos para los hombres que para las mujeres. Tengo más datos para las mujeres que para los hombres, pero eso no es algo significativo como para que la prueba no funcione. Es más, déjenme poner un par de datos más para que esto no sea igualito a lo que hay en el... Para que no sea igualito a lo que hay en el ejercicio de la actividad que tienen que realizar ustedes. ¿Sale? Bueno, entonces... Ah, pero me falta poner datos aquí. Y también, por ejemplo, en el ejercicio de acá, faltan dos datos para una de las muestras. No es necesario que forzosamente falten solo dos datos para una de las muestras. Pueden faltar menos o más. Por ejemplo, aquí vamos a hacer que falte, que sean en un dato solamente diferentes, ¿ok? Supongamos que los últimos días de la quincena ya llegan menos tarde porque pues viene la quincena, ¿no? Ah, pero dijimos que íbamos a dejar uno. Ok, así. Entonces, estos son datos de ciertos días, el día 1, el día 2, el día 3, etcétera. Y el día 1 llegan tarde 19 hombres contra 20 mujeres, luego 22 hombres contra 17 mujeres, 26 contra 18, 29, 14, 33, 26, 28, 20, 25, 18, etcétera. Entonces, si vemos los datos a simple vista, podría parecer que es verdad que los hombres llegan en promedio más, bueno, que en promedio llegan tarde más hombres que mujeres. Pero estadísticamente no lo podemos afirmar si no hemos aplicado algún método que garantice lo que vamos a decir, al menos con determinado nivel de confianza. En este caso vamos a utilizar el 95% de confianza, que implica un nivel de significancia del 5%. Entonces, si es una prueba de dos colas como esta que tenemos aquí, cuando vayamos a la tabla, recuerden que tenemos que dividir en dos partes eh, el, el nivel de significancia, y entonces tendremos que tomar este dato, 95%, más la mitad de alfa. O sea, tendremos que llegar a 97.5%, o del otro lado tendríamos que tomar solamente el 2.5%. ¿Ok? Bueno, entonces esto nos lo permite calcular esta fórmula del estadístico de prueba T para muestras pequeñas, que me dice, vas a restar la media de la muestra 1 menos la media de la muestra 2. Y todo eso va a estar dividido entre la raíz cuadrada de esta cosa que le llaman SC al cuadrado, que será, es este que está aquí arribita, y que se llama SC, simplemente SC, es la desviación estándar mancomunada. Desviación estándar mancomunada, que luego tenemos que elevar al cuadrado, ¿sale? Y se calcula con esta fórmula de aquí arriba, pero bueno, ahorita vemos eso. Entonces me dice el estadístico de prueba T es la media de la muestra 1 menos la media de la muestra 2 dividido entre la raíz cuadrada de esa desviación estándar mancomunada elevada al cuadrado dividida por el tamaño de la población de la muestra 1 más esa misma desviación estándar mancomunada elevada al cuadrado dividida entre el tamaño de la muestra 2. Ahorita vamos a poner acá de este lado algunos datos para que vayamos haciendo que funcionen las fórmulas, ¿ok? Pero para calcular esta desviación estándar mancomunada, yo necesito utilizar esta fórmula que está aquí arriba. Es decir, el estadístico lo obtengo de acá, pero para eso necesito estos datos de aquí arriba. Tengo que la
desviación estándar mancomunada es el tamaño de la población de la muestra 1 menos 1 multiplicado por la varianza de esa muestra 1 más el tamaño de la muestra 2 menos 1 multiplicado por la varianza de esa muestra 2. Y todo esto dividido entre el tamaño de la muestra 1 más el tamaño de la muestra 2 menos 2. A esto también se le conoce como grados de libertad, ¿ok? Que es como los grados de libertad son algo así como cuántos valores de los que tengo puedo omitir para que el resultado no varíe de manera significativa, ¿ok? Bueno, entonces, ¿sí, Aide? Ah, sí, es que acuérdense que la varianza es S cuadrada, así como tal, la varianza es S cuadrada. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, por eso, por ejemplo, aquí, que es este de aquí que yo les dije, este es desviación estándar mancomunada. La desviación estándar es eh, la raíz de la varianza. Por lo tanto, ya no lleva el cuadrado, porque al aplicarle la raíz cuadrada a algo que está elevado al cuadrado, se elimina el cuadrado, ¿vale? Y aquí sí es varianza, ¿sí? Es decir, este que está elevado al cuadrado. Entonces es varianza de la muestra 1 y varianza de la muestra 2. Por eso tiene el cuadrado en ambos casos, ¿vale? Muy bien, ok, gracias. Entonces, ya les había yo mostrado antes cómo calcular la varianza de una muestra. Y aquí, bueno, lo vamos a volver a hacer para llenar esta tablita otra vez. Aunque podríamos hacerlo simplemente poniendo las fórmulas igual bar P, etcétera, ¿vale? Pero bueno, vamos a hacerlo así. Y luego lo hacemos solamente con las puras fórmulas y ustedes pueden ocupar el método que quieran, desarrollándolo todo, que para mí es bueno porque, bueno, van desarrollando fórmulas, utilizando fórmulas de Excel, practicando, etcétera. Bueno, y entonces la varianza de cualquier muestra, esta S cuadrada, se va a calcular con la sumatoria de las diferencias al cuadrado dividido entre la cantidad de datos menos 1. Entonces, aquí, vamos a ver, para poder realizar esto que está aquí en el paréntesis, cada dato menos la media, pues tengo que tener la media de cada una de las muestras, ¿verdad? Por lo tanto, voy a ir abajo en mi tabla. Ya tengo aquí unas celdas destinadas para calcular las medias. Entonces, vamos a calcular la media de estos datos de aquí. Vamos a hacerlo con la fórmula de Excel. Igual promedio. Y seleccionamos los datos que están aquí arriba. ¿Sale? Puedo seleccionar incluso esta celda que está vacía y Excel va a reconocer que está vacía y entonces no la va a tomar en cuenta para el promedio. ¿Ok? ¿Sí? Y me da 27. Déjenme ver si está ocultando algunos. 27 cerrado. ¿Ok? Bueno, ahora aquí puedo aplicar la misma fórmula, igual promedio. Lo tengo que hacer en las dos muestras. Igual promedio. Selecciono todos mis valores y acá tengo 17.57. ¿Ok? Ahí. Vamos a darle 2 decimales a cada uno. Bueno, entonces ya tengo la media y ahora vayamos calculando cada elemento que me permite calcular estas varianzas. En la muestra número 1, cada dato menos su media. Entonces será igual a este dato menos la media. Pero como la media va a ser la misma para todos los datos, pues la voy a fijar presionando, recuerden, F4 y ya me salieron estos signos de pesos, ¿ok?
Bien. Entonces, bueno, le doy Enter. Luego recorro hasta el 16. Me copió esta cosa. Déjenlo hago otra vez aquí abajo porque como arriba tiene una fórmula, cuando recorro me la copia. Entonces lo voy a volver a hacer aquí. Voy a hacer exactamente lo mismo. Sale nada más que lo hago 2 veces para que aquí ya no me jale la fórmula que hice ahí arriba. Déjenme ver qué error. Ah, no lo fijé. Según yo sí lo había fijado. Ok, fijamos entonces. Y recorremos. Déjenme ver. Listo, es que se querían unir un par. Vale. Entonces, ya aquí tengo, bueno, este voy a quitar. Y aquí tengo las diferencias de cada dato con la media, que también se conocen como los errores, ¿ok? El error que tiene cada dato con respecto a la media. Luego esos errores los elevamos al cuadrado. Recuerden, igual, potencia. Seleccionamos el valor, ponemos una coma, la potencia a la que le queremos elevar, que es la cuadrada. Y aquí no tengo que fijar absolutamente nada. Y recorro mi fórmula. ¿Ok? Ya tengo mis diferencias al cuadrado. Con eso sería suficiente para que yo pudiera... Con eso sería suficiente para que yo pudiera calcular la desviación, perdón, la varianza de la muestra 1. Pero pues vamos a hacerlo de una vez, los respectivos cálculos para la muestra 2. Entonces va a ser igual cada dato menos la media. Presionamos F4 para que se fije la media y no pase lo que me pasó hace ratito, que me dé errores. Ah, pero sí me pasó lo de la ecuación que está arriba. ¿Ok? Eso es porque tengo la ecuación arriba, ¿sale? Entonces, cada dato menos la media, fija la media. Y ahora sí, a partir de aquí podré recorrer. Este lo quitamos, este no lo necesito. Y luego los cuadrados de los errores, igual potencia. Igual potencia. Elevado al cuadrado. Lo recorremos. Quitamos este. Ah, no es cierto, aquí sí lo necesitaba. Lo siento. Ok. Ahí está. Ok. Bueno, entonces ya tenemos todos nuestros errores al cuadrado. Vamos a calcular la varianza para cada una de estas muestras. Recuerden, ahora necesito la varianza. Para esto, como esta fórmula de aquí, déjenme ver, ya. Como esta fórmula de aquí, esta que tenemos aquí, me pide ocupar las varianzas y no las desviaciones estándar, pues basta con que calcule la varianza. Que calcular la desviación estándar tampoco sería como gran cosa, ¿no? Bueno, ¿se acuerdan cómo se calcula la varianza, no? Ya tenemos los errores. Ahora esos errores al cuadrado hay que sumarlos todos y dividirlos entre n-1. Entonces, vamos a hacer esta suma. Igual suma. Todos estos de aquí arriba. Y me da 338. Y la varianza va a ser esa suma dividida entre la cantidad de datos que tengo menos 1, ¿verdad? Entonces, de aquí yo puedo notar que son 13. Si tuviera muchos más datos, podría usar la función contar, ¿ok? Podría yo ponerle contar, bueno, entre paréntesis, contar, que cuente cuántos datos tengo aquí, los originales,
contar, cerramos, y luego a eso restarle 1 y cerrar, ¿vale? Y me da 28.16, ¿sí? Vamos a hacerlo ya. Vamos a hacerlo dividiéndolo entre 12, ¿ok? Entonces ya sé que es igual a este entre, pues, la cantidad de datos menos 1, 13 menos 1, 12. Y me da 28.1666, que era lo mismo de antes, ¿ok? Entonces aquí igual sumemos estos datos, igual suma de todos los datos que están aquí arriba, y eso dividido entre, ahora tengo 14 datos, por lo tanto tendría que dividir entre, perfecto, entre 13. Muy bien, y me da 36.73, ¿ok? Bueno, entonces para obtener la desviación estándar mancomunada, ya tengo todo lo que necesito. La cantidad de datos de la población, de la muestra 1, la varianza de la muestra 1, la cantidad de datos de la muestra 2 y la varianza de la muestra 2. Y abajo pues también es número de datos de la muestra 1 y número de datos de la muestra 2. Ya lo tengo, ¿ok? Entonces, para calcular esta desviación estándar mancomunada o desviación estándar que contempla las dos poblaciones, pues vamos a tomar en cuenta lo siguiente. N1 son 13, ¿verdad? N2 son 14. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Igual, si tienen muchos datos, en lugar de ponerlos de manera manual, podemos darle igual contar y me va a contar los datos que tengo. Igual contar. Quiero que cuente los que hay en esta columna. Y me dice que son 13, ¿sale? Entonces, ese dato ya está ahí. Entonces, hagamos esta fórmula de aquí. Vamos a tener algo de cuidado en esta fórmula porque tenemos una fracción y en el numerador de esta fracción hay operaciones y en el denominador de la fracción hay otras operaciones. Entonces, vamos a ir metiendo con cuidado los valores y siempre que tengamos operaciones de suma, resta, multiplicación o división en el numerador o denominador de una fracción, antes de empezar a escribir todos los elementos, debo abrir un paréntesis. Entonces voy a poner aquí igual, abro un paréntesis que me va a decir aquí empieza el numerador. Y luego, si aquí me dice, aquí hay otra cosa que hay que poner entre paréntesis, abro entonces otro paréntesis, donde voy a poner las operaciones de aquí, que es n-1. Bueno, n1 menos 1, o sea, el tamaño de la muestra, el tamaño de la muestra 1 menos 1, cierro y luego solo voy a multiplicar. Recuerden que para multiplicar en Excel, forzosamente tengo que poner el símbolo asterisco por la varianza de la muestra 1 que está aquí arribita. Ajá, ese. Y luego me dice más, ahora abro otro paréntesis, que es el de aquí, el tamaño de la muestra 2, que son estos 14, menos 1. Cierro el paréntesis de esa resta y el resultado de eso lo voy a multiplicar por la varianza de la muestra 2, que está aquí. ¿Ok? Ahora todo eso lo voy a dividir, diagonal, entre una serie también de valores donde hay una suma y una resta. Abro paréntesis. N1 más N2 menos 2. ¿Ok? Cierro. Entonces, esto que está aquí arriba se va a representar de esta forma. Obviamente, si tienen más datos, pues las celdas cambiarán de lugar.
si esto estuviera recorrido, por ejemplo, yo aquí tomé 10 renglones para poner el título del tema y para poner el planteamiento del ejercicio. Entonces podrían tener otra ubicación esos datos. Ok, entonces damos Enter y me dice que la desviación estándar mancomunada es de 32.62. ¿Sale? Ese va a ser el valor que voy a poner aquí, pero que después todavía voy a tener que elevar al cuadrado. ¿Ok? Bueno, ¿hasta ahí tenemos alguna duda? Bien, qué bueno, gracias. Ok, gracias por eso, gracias por las manitas. Bien, entonces, eh, ahora que ya tenemos lo único que nos faltaba para poder empezar a calcular nuestro estadístico de prueba de TED Student, pues ya vamos a proceder a realizar ahora el desarrollo eh, de esta igualdad acá, ajá, o de esta fórmula. Entonces, tengo la media de la muestra 1, la media de la muestra 2, tengo la eh, desviación estándar mancomunada, que después voy a elevar al cuadrado, ¿ok? Y tengo el tamaño de la muestra 1 y el tamaño de la muestra 2. No me hace falta absolutamente nada. Solamente me hace falta introducir los respectivos datos en mi fórmula, ¿ok? Entonces vamos a dar aquí igual. Y otra vez, como aquí tengo una resta, voy a abrir un paréntesis. Y primero, la media de la muestra 1. Aquí está, 27. Menos la media de la muestra 2, 17.57. Cierro. Luego, eso dividido. Y aquí no necesito meter paréntesis, aquí en esta parte, porque cuando yo pongo la función raíz, automáticamente abre el paréntesis y además las operaciones están dentro de la raíz. Si tuviera una raíz y luego fuera de la raíz tuviera otra suma o resta o algo así, entonces sí, antes de empezar a escribir la función raíz, debería de abrir un paréntesis, pero en este caso no es necesario, ¿ok? Entonces, vamos a hacer las operaciones que hay aquí. Me dice primero, la desviación estándar mancomunada que encontraste la vamos a tener que elevar al cuadrado. Entonces aquí le vamos a poner potencia de la desviación estándar mancomunada, esa que está ahí, la potencia 2, ¿verdad? Cierro el paréntesis y esa potencia va a estar dividida por el tamaño de la muestra 1, que son esos 13. Ahora a eso le voy a sumar, Excel sí reconoce que, Excel sí reconoce, nos quedan 15 minutos, Excel sí reconoce que eh, esto es una operación, todo esto, desde potencia, etcétera, reconoce que es nada más esta parte de aquí, ¿sí? Eso sí lo reconoce Excel. Ahora, pongo el más y voy a poner ahora otra vez potencia de este valor que está aquí afuera, que es la desviación estándar mancomunada, al cuadrado, cierro y ese lo voy a dividir ahora por el tamaño de la muestra 2, que está aquí abajo, 14. Ahora ahí cierro y miren, lo que se va a cerrar es este paréntesis negro que todavía está abierto desde acá. Miren, una vez que yo cerré, una vez que yo cerré este paréntesis, vean lo que aparece aquí, ¿ok? Aquí tengo la función potencia. Cierro ese paréntesis y Excel me recuerda, acuérdate que estás aplicando una raíz y en la raíz entra todo esto. Y si se dan cuenta, este paréntesis negro no se ha cerrado. Se abrieron estos rojos, se abrió un rojo, se cerró un rojo. Se abrió otro rojo, se cerró otro rojo. Y ahí cierro
y entonces ya se cierra el paréntesis negro y se desaparece ese aviso de que estoy aplicando la función raíz, ¿ok? Entonces, ahí ya debería de darme el valor del estadístico de prueba, que es 0.278525, ¿ok? ¿Sí quedó? ¿Cómo lo realizamos? ¿Quedó claro? Muy bien. Ahora, ese valor lo vamos a comparar con el valor de tablas. Vamos nosotros a nuestra, nuestra tabla de distribución de TDStudent. Y primero me dice, del lado izquierdo, en esta primera columna que tengo aquí, ay, no se selecciona solo la columna. Bueno, en esa columna donde está el 1, si ustedes se dan cuenta, hacia abajo es 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Y esas cosas les llama grados de libertad. Ajá. A todo eso le llama grados de libertad. Los grados de libertad se obtienen de la siguiente manera. Los grados de libertad se obtienen así como aquí. N1 más N2 entre 2. Entonces, aquí se los pongo. Grados de libertad es N1 más N2 menos 2. ¿Ok? Entonces, N1, entonces esto, a ver, vamos a hacerlo aquí. N1 son 13 más N2 que son 14 menos 2. Ahí podríamos ver 13 más 14, 27 menos 2, pues 25, ¿verdad? Y entonces nosotros vamos a buscar el valor de 25. Y como estamos haciendo una prueba de una prueba de 2 colas por ahora, pues vamos a tomar el 95%, pero nos vamos a ir al acumulado dejando la mitad del alfa del lado izquierdo, ¿ok? Si fuera negativo, nos convendría irnos al lado izquierdo y dejar la mitad de alfa del lado derecho. Pero como es positivo, nos vamos a ir del lado derecho de los valores de la tabla. Entonces, mi tabla, aquí está. Ahora voy a cruzar la cantidad de grados de libertad con el nivel de significancia. Entonces, la cantidad de grados de libertad es 25 y el nivel de significancia es 97.5, ¿verdad? Punto 97.5, porque es una prueba de 2 colas. Entonces, punto 97.5 es esta columna de aquí, por donde estoy bajando ahora. Y me dice que el valor crítico de tablas es de 2.060. Entonces voy acá y lo escribo. El valor de tablas es 2.060. Entonces, si este valor es menor o igual que el valor de tablas, voy a considerar que acepto la hipótesis nula. Si fuera mayor, entonces rechazaría la hipótesis nula. Y vean, nosotros tomábamos los datos y nada más de verlos podríamos decir, bueno, sí hay evidencia significativa para decir que los hombres llegan más tarde que las mujeres. Bueno, entonces, si yo hago mi prueba de hipótesis como tal, veo que este valor, aquí el criterio de rechazo, vamos a ponerlo aquí, criterio de rechazo. Recuerden, si hablo de criterio de aceptación o de rechazo, estoy hablando sobre la hipótesis nula. El criterio de rechazo es si el estadístico calculado es mayor que el estadístico de tablas, se rechaza H0. Ajá, entonces, si este valor TP hubiera sido mayor que 2.06, yo podría decir que efectivamente en promedio entre hombres y mujeres
unos llegan más tarde que otros. ¿Cuáles? Bueno, pues todavía no tengo una forma totalmente contundente de decirlo. Si quisiera, sí, Nancy, hola. Ah, ok, ahorita lo reviso. Vamos a cambiarnos de sesión, porfa, porque ya se va a acabar y no me acordaba. Se cambian para allá, porfa. Si no tienen la liga, ahorita se las paso. Denme un minuto. Sí, qué bueno que detectaron eso. Es muy probable que sí haya pasado. Ah, ¿dónde está? Aquí. Ok, los que no tengan la liga, se los pongo aquí en el chat. Ahí está la liga, ¿sale? Por quien no la tenga, que esté en la reunión inicial, se puedan ir pasando a la otra reunión. Ok. Si alguien todavía está en esta reunión y no se ha pasado a la otra, otra vez ahí les va la liga para que se cambien. Porque aquí todavía tengo 9 personas conectadas. Nayeli, Fernanda, Ed, Valeria, Karina e Itzel. No sé si ya se pasaron a la otra sesión. Bueno, Fernanda, ya te vi. Ah, ok, me faltan unos cuantos. Bueno, si se pueden pasar, porfa, ya voy a cerrar esta sesión. Bien, entonces vamos a continuar, vamos a revisar. ¿Quién me dijo del...? Perdón, no me estaban escuchando. Vamos a continuar. Sí, ya me di cuenta que tenía el micro apagado. Vamos a continuar. ¿Quién me dijo del error en el cálculo? Nancy, ok. Gracias, Nancy. Vamos a checarlo. Me parece que sí. Vamos a ver. Editamos F2. Efectivamente, aquí me faltó dividir entre el tamaño de la muestra 2. Ok. Eso va a provocar un cambio en nuestro resultado y de todas maneras lo vamos a comparar a ver qué está pasando. Lo siento. No, ahorita lo vuelvo a hacer. Mm, gracias. Sí, lo siento, es que me pasa todavía que cambiamos de sesión y yo creo que estoy compartiendo y no estoy compartiendo nada. Ahora sí, voy a deshacer lo que hice aquí y voy a corregir el error que decía su compañera, que es efectivo. Ahí edito mi fórmula y sí, miren, la potencia de el estadístico de la desviación estándar mancomunada no la dividí entre el tamaño de la muestra 2. Entonces ahí pongo la diagonal y luego divido entre el tamaño de la muestra 2. Era lo único que me faltaba y doy enter. Y de todas maneras este valor cae en la zona de aceptación. Recuerden que... Sí, Aide. Claro.
Así es. Este de aquí. Ok, no, ese no lo busco en la tabla. Ese lo comparo con el que obtuve de la tabla. El que obtuve de la tabla fue 2.06. Acá. Aquí. Ese 2.060 lo obtuve de aquí de la tabla. En la prueba de TED Student, cuando tengo dos muestras, los grados de libertad se obtienen sumando el tamaño de las dos muestras y restándoles dos, es decir, quitándole un elemento a cada muestra. ¿Ok? Entonces, voy a mi tabla. Pues, bueno, primero me fijo cuántos grados de libertad. Ya hice aquí el cálculo. Grados de libertad, N1 más N2 entre 2. Perdón, N1 más N2 menos 2. Y eso me da 25 porque eran 13 más 14, 27. Menos 2, 25. ¿Ok? Entonces, esos van a ser mis grados de libertad que están aquí. 25 grados de libertad. Y luego, esos los voy a cruzar con el nivel de significancia que yo le esté dando a la prueba. ¿Ok? En este caso, el nivel de significancia es de 95, pero como alfa, perdón, el nivel de confianza es 95, pero como alfa, que es el nivel de significancia, mide 5% y es una prueba todavía de dos colas, entonces la primera parte de la cola, que es la parte negativa, es 2.5 y se lo sumo a los 95 que están en medio, ¿sale? Por lo tanto, voy a volver a hacerles este pequeño diagrama. Está. Por lo tanto, si yo aquí tengo mi campana de Gauss, la zona de aceptación queda en medio y las zonas de rechazo quedan a los lados. Uh-huh. Entonces, por aquí y por acá. Entonces, aquí adentro tengo el 95% de nivel de confianza. Ajá, ahí tengo el 95, 2.5 del lado izquierdo y 2.5 del lado derecho. Si mi resultado está en el lado positivo, bueno, pues lo comparo acá y estos valores de aquí, el valor de las tablas va a representar todo lo que está de esta división de la cola del lado positivo hacia atrás. Por lo tanto, todo lo que quede aquí adentro, todo lo que quede aquí adentro, va a ser, va a dar como resultado la aceptación de la hipótesis nula. ¿Sí? Es decir, lo que voy a aceptar es que las medias son iguales. No puedo decir con el 95% de confianza que haya una diferencia en el promedio de personas o de personal que llega tarde si lo separo por hombres y mujeres. ¿Ok? Por lo tanto, voy a aceptar H0. ¿Ok? Aquí les voy a hacer que salga esto. ¿Sí? Entonces, aquí voy a aceptar H0. Las medias no son diferentes o las medias son iguales. Si este valor del estadístico de prueba hubiera superado 2.06, entonces eso hubiera provocado que yo pudiera aceptar que son diferentes. Ahora, perdón, si yo quisiera decir que los hombres llegan más tarde que las mujeres, porque pues veo los números, veo el promedio a secas y digo, no, pues de acuerdo a este promedio sí se ve como que los hombres llegan más tarde que las mujeres. Bueno, entonces
tendría que hacerlo una prueba de una sola cola y tendría que tomar solamente este 95%. Y por ejemplo, si yo dijera que los hombres llegan más tarde que las mujeres, tendría que decir que la media 1 es mayor que la media 2 y estaría buscando ese valor del lado derecho. Y entonces en lugar de utilizar el 97.5%, utilizaría solamente el 95%. Y vamos a ver, si el resultado fuera, perdón, si fuera 95, pues es el de al lado, es el de aquí al ladito. Baja a 1.708, que de todas maneras no es menor que 0.7504, que es el valor de el estadístico de prueba que estoy utilizando para la diferencia de medias. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eh, estos valores que están aquí de varianzas, es decir, todo lo que yo calculé lo podría resumir en solamente calcular varianza, bueno, perdón, primero media muestra el 1, media muestra el 2, varianza 1 y varianza 2, sin hacer todo todo el desarrollo de esta tablita, sin hacer todo esto, yo podría haberlos calculado. Recuerden que tengo las fórmulas en el Excel. Y entonces la media, bueno, es así. Tuve que haberle hecho igual. La varianza, pues pude haber hecho igual var.p, que es la varianza, perdón, igual var s, que es la de la muestra. Y pido que la varianza la saque de aquí. Que saque la varianza de ahí. El resultado es el mismo. E igual acá, igual var.s, pero ahora de la muestra 2. Y me da el mismo resultado. No, no es cierto, no me dio el mismo resultado. ¿Por qué? Déjenme checar la varianza de aquí. Ok. A ver, lo voy a deshacer. A ver aquí qué hice mal. Este valor lo dividí entre 13. ¿Sí? No, a ver, aquí sí contemplé estos valores, que son los de la muestra 1. Acá, igual. A ver, déjame ver qué hice. Creo que sí debe haber un error aquí. Este está contemplando este entre 13. Eso está bien. Entonces el error no está aquí. El error debe estar por acá arriba. A ver, ok. Este de aquí es 17 menos. Ah, ya vi dónde está el error. ¿Ya lo vieron? En lugar de restarle la media, estoy restando el último dato. Ok, entonces vamos a corregir este. En lugar de ser E25, debería de ser E27. Vamos a quitarlo. Miren, qué bueno que quise comprobar esto. Lo fijamos. Listo. Pero acá lo voy a tener que volver a hacer, ¿verdad? Menos la media. Y ese va a estar fijo. Ok. Sí, miren, en todos tenía E25. Bueno, afortunadamente podemos corregir bien fácil aquí. El único que estaba bien era el último. Y eso me da a la varianza ahora sí de 13.95. Vamos a dar igual var.s. Y vamos a ver que sí nos va a dar 13.95. Ok, ahora sí ya son iguales. Entonces, miren, esta es la fortuna de haber hecho todo ligado con las celdas. Porque al mover eso, también se movió el valor del estadístico T. Y aún así, no fue suficiente como para plantear que las medias son diferentes. ¿Ya vieron?
Es decir, aún así este valor cae dentro de la zona de aceptación, pero bueno, sí era importante corregir el error. Lo bueno fue que intenté compararlos para darnos cuenta de esa parte. ¿Ok? Entonces, aún y con esta corrección, no hay evidencia suficiente para considerar que las muestras son diferentes, ni con el 95%, perdón, ni con una sola cola ni con dos colas, porque con una sola cola hubiera tenido que tomar 1.708, que también es mayor que 1.17, ¿sale? Y entonces, bueno, pues ahí si tuviera quizá una diferencia más grande en la cantidad de hombres y mujeres que llegan tarde por cada día, esto variaría. Pero eso ya es cosa de moverle a los datos, ¿no? O de tener datos diferentes. Yo puedo moverle la prueba sea, para que sea rechazada la hipótesis nula. Por ejemplo, los valores más altos los puedo bajar. Mm, aún así no es suficiente. Entonces quiere decir que sí debería de ser, o aquí los valores más bajos los puedo subir. Este 16, por ejemplo. Y ya, por ahí ya es suficiente, ¿no? De hecho, creo que ya con haber cambiado el valor de aquí el de 19 a 25, ya con eso, no, todavía no. Con haber cambiado el de 22 a 28, bueno, es que sí, exageré ahí, hice un cambio muy grande. Pero ahí ya me daba para poder argumentar que efectivamente la cantidad de hombres que llega tarde con respecto a la cantidad de mujeres en promedio es diferente. E incluso sería suficiente para considerar que los hombres en promedio llegan más tarde que las mujeres. ¿Sale? Ahora, ¿para qué le podría servir esta información a una empresa? Sí, Fernanda. Ujú. Así es. Si vamos a contratar, pues vamos a ver si los hombres llegan más tarde en promedio que las mujeres y aparte, si eso fuera un elemento que provocara un problema en la productividad, es decir, que provocara que la productividad de los hombres fuera menor que la productividad de las mujeres, pues entonces, con la pena, pero contrato más mujeres, porque soy una empresa lucrativa y a las empresas lucrativas lo que nos interesa es ganar. Entonces, si yo gano más contratando mujeres, pues voy a contratar mujeres. Pero si fuera al revés, pues también habría una razón para que, como dice su compañera Fernanda, se contrataran más hombres que mujeres. La otra, pues en principio vamos a intentar descubrir las causas, ¿no? Vamos a ver si es una cuestión del transporte, si es una cuestión de obligaciones, si es una cuestión... eh, ¿Qué otra cosa podría intervenir? Perdón, de ir a dejar a los hijos a la escuela o qué sé yo. Entonces podríamos empezar a buscar causas que estén provocando que los hombres lleguen más tarde que las mujeres. Por ejemplo, si el 90% de los hombres utilizan transporte público y dentro del transporte que utilizan está el metro, eh, es probable que en horas picos, que pues la mayoría de las personas eh, entran a trabajar en la misma hora, pues vamos a encontrar un montón de gente en el metro, ¿sí? Y como hay una zona mixta y una zona especial para mujeres, y la zona de mujeres es probable que se llene menos que la zona mixta, pues entonces quizá tarden más en subir al metro los varones que las mujeres. Quizá. No estoy afirmando nada, pero es una hipótesis. Ajá. Que obviamente si quisiera conocer la verdad, tendría que investigar y luego contrastar y decir, bueno, ok. Pero pues de todas maneras, levántate más temprano, muchachos. Si ya viste que el metro se llena mucho en la zona mixta y tú tienes que viajar en la zona mixta,
pues te levantas más temprano, ¿ok? Y entonces ese tipo de cuestiones son justo en las que necesitamos poner mucho énfasis. ¿Qué nos dice el resultado? ¿Qué puede implicar? ¿Qué cosas puedo deducir? ¿Qué cosas de las que deduzco pueden tener una solución, una explicación mediante alguna investigación? ¿Y qué cosas tendría que investigar para darle solución a lo que estoy suponiendo? ¿Ok? Entonces, por ahora, esto es lo que puedo concluir. Se rechaza, perdón, se acepta la hipótesis nula con los datos originales, con esos. Se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa. Por lo tanto, voy a considerar que en promedio no llegan más tarde unos que otros, sino en promedio más o menos es la misma cantidad. ¿Sale? Entonces, no hay que investigar por qué llegan más tarde los hombres que las mujeres, sino hay que investigar en general por qué llegan tarde los trabajadores. ¿Sale? Si yo notara que efectivamente llegan más tarde unos que otros, me enfoco con unos y, entre comillas, dejo en paz a los otros o les doy menos importancia. Pero si detecto que efectivamente llegan más tarde unos que los otros, le doy más importancia a unos, a los otros no, y veo qué estrategias puedo utilizar para eh, provocar que no lleguen tarde, que no pierdan productividad, que no pierdan minutos, que también no haya descuentos, porque igual pues saben ustedes que una de las cosas que pueden desmotivar a un trabajador para hacer su trabajo, pues es que haya algún descuento o que se pierda algún beneficio. Por ejemplo, si se pierde el bono de puntualidad, pues ya para qué llego temprano, de todas maneras ya lo perdí. Eh, si pierdo el de puntualidad, pues ya perdí el de productividad. Pues ya para qué le echo ganas. Si de todas maneras con el de puntualidad se me va el bono de productividad. Y cosas por el estilo que no son deseables para una empresa. Entonces, estos escenarios son los que deberíamos de procurar siempre tener en mente para hacer nuestros respectivos análisis. ¿Ok? Por ejemplo, ahorita que digo, puede haber algunos que todavía no contesten la unidad 2, pero en la unidad 2, en la experiencia de aprendizaje, decía, bueno, ¿y eh, cómo interpretas los resultados? La interpretación debe ir encaminada a qué es lo que significa que el estadístico de prueba me diga si la media está o no está dentro de alguno de los parámetros para cada nivel de confianza. De hecho, solo hay un nivel de confianza para el cual la media poblacional está dentro. ¿Sí? Eso implica que para otros niveles de confianza no puedo decir que, que las latas en promedio se están llenando con lo que dice la etiqueta. Y eso puede provocar problemas. Ahí es donde debe entrar su capacidad. Si esto sucede, entonces podría provocar determinados problemas. A algunos les dije, puedes concluir de tres formas. Una como empresa, otra como cliente u otra como autoridad reguladora, por ejemplo, como la Profeco. Y de cualquiera de esas tres conclusiones, la empresa tiene que sacar un análisis. Por ejemplo, como cliente, si yo estoy haciendo el análisis como cliente y digo, bueno, no, esto implicaría que en general, pues las latas tienen menos contenido del que dicen. ¿Qué podría ser un cliente en ese caso? Pregunta para ustedes. ¿Ustedes qué harían como clientes si supieran que en promedio las latas tienen menos contenido del que está escrito en la etiqueta? Una, quejarse, dice Aide. Fernanda, Antonio dice dejar de consumirla. Fernanda, perdón, no te escuché. Vas a la Profeco. Ana dice también voy a la Profeco. Cambiarlo por otro producto.
lo, lo que diga la etiqueta. Ok. Y de todas maneras están de acuerdo que como clientes no deberíamos dejar pasar que tenga menos contenido del que dice. Es decir, independientemente de la forma en que lo llenes, tienes que garantizar que el contenido es el que dice. Por acá varios escribieron, pues voy a la Profeco. Y decía Ignacio, pues lo cambio de producto. Creo que es mucho más fácil cambiar de producto que ir a la Profeco, ¿no? Porque para ir a la Profeco hay que tener tiempo, hay que tener ganas de estar esperando, luego de estar discutiendo, etcétera. Aunque deberíamos de quejarnos porque los productos no contienen lo que dicen, puesto que nos están afectando incluso el bolsillo, ¿no? Ahora, como empresa, ¿qué debería preocuparte? Porque recuerden, esto solamente me dice si las latas se están llenando con lo que dice la etiqueta o no. Aide, y luego Itzel. Ok, Itzel. Sí. Quizá la máquina está descalibrada, ¿no? Quizá uno podría pensar, alguien por ahí me escribió, la empresa tiene que tener mucho cuidado porque si está llenando de más, entonces está perdiendo. Y es correcto. Las empresas lo que menos quieren es regalar, ¿no? Perdón. Pero también, si hay de menos, tiene que preocuparse. Porque si no, viene la otra parte que puede estar analizando esto, que es la autoridad. Por ejemplo, la Profeco. Si la Profeco detecta esto, entonces, ¿qué podría pasar? Podría haber una multa, una sanción, y las sanciones regularmente son sanciones económicas, y entonces esto podría significar lo mismo que estar dando producto de más o incluso podría significar una pérdida más grave. Entonces hay que estar en los estándares. Yo les decía la clase pasada, hay algunas empresas que tienen unos márgenes de error permitidos muy grandes, ¿no? Por ejemplo, les decía, en el caso de la gasolina, el estándar es del 10%. Entonces, dicen, las malas lenguas, dicen que, yo no sé si es cierto, ¿eh? No lo he comprobado, pero no es, no es poco creíble. Dicen las malas lenguas que las máquinas despachadoras de gasolina pueden configurarse para que pueden configurarse con un error determinado. Y entonces dicen que el error va a estar en la mayoría de las gasolinerías entre el 6 y el 8%. Ajá. Quiere decir que de cada litro te van a estar eh, llenando de menos en algo así como 60 u 80 mililitros, ¿sale? En cada litro. Entonces, si eso lo llevamos a un tanque, ya es una situación considerable, pero desafortunadamente de manera legal tienen permitido tener ese error. Y digo desafortunadamente porque la verdad es que no deberían de tenerlo permitido y mucho menos con los precios que tiene ahora la gasolina, ¿no? Entonces, si nosotros como clientes no tenemos la opción de lo que decía hace rato, por ejemplo, Ignacio, lo cambiamos. Pues lo único que puedes hacer es cambiar de gasolinera, ahora que tienen precios diferentes. Pero puede ser que la que tenga el precio más bajo tenga el margen más alto de error en sus máquinas y entonces pues estamos igual de jodidos, ¿no? Pero bueno, entonces este tipo de cosas son algunas de las que podemos nosotros contrastar con este tipo de pruebas, ¿vale? ¿Alguien tiene alguna duda? Adelante. ¿No tienen? A ver, déjame ver. Según yo era 95, pero déjame ver. Mm,
Tienes razón, no tiene nivel de confianza. Bueno, háganlo con el 95, ¿vale? Les pongo un... Sí, claro que sí, se los mando, sí. Eh, ahorita que les mande, les voy a mandar el video, les mando el archivo y les mando la instrucción del nivel de confianza, ¿vale? Ok. Bueno, entonces, con esto ya estarían preparados para concluir todo lo que hay en la unidad 3. La verdad es que parece de repente muy complicado, pero es cosa de práctica. Y pues si algunos manejan bien las fórmulas de Excel, me he dado cuenta también en las entregas que hay algunos que manejan las fórmulas de Excel, me lo mandan con las fórmulas de Excel y está muy bien. A mí me parece genial que lo sepan utilizar. Regularmente desgloso porque a veces algunos no saben y entonces pues prefiero que tengan las dos opciones, ¿no? Y que siempre conozcan cuál es el desarrollo para que puedan entender algunos valores o lo más que se pueda, ¿no? Bueno, entonces si no hay nada más, rápido paso a asistencia. Déjenme pasar esto para acá y ahorita yo lo acomodo. A ver, por favor, mano arriba de... Déjenme quitar esto. Ya les voy a dejar de compartir pantalla, ¿vale? Mano arriba de... 302, mano arriba, por favor. Ok. Menciono sus nombres y una vez que mencione sus nombres, si quieren pueden ir bajando la mano, incluso pueden irse desconectando. Nada más, si de alguien como la vez pasada menciono mal el nombre o de alguien no menciono su nombre, recuérdenmelo, ¿vale? Entonces empezamos con 302, está Fernanda Avilés, Ed Varela, Lilian Nayeli, Julia Cortés, Diana Areli García, Mario Alberto Sánchez, Ignacio Esperilla, Victoria Ulloa, Carolina Itzel Cárdenas, Ana Quirós y Minerva Martínez, ¿vale? Son los del 302. ¿Alguien que esté conectado y que me haya faltado del 302? No. Entonces los del 302 pueden ya bajarse. Por nada, cuídense mucho, buenas noches. Igualmente, muchas gracias. Por nada, Minerva, cuídate mucho. Por nada. Qué bueno que les está pareciendo útil. Muchas gracias. Sí, estoy pasando lista. De hecho, en eso estoy. Por nada, Julián. Hasta luego. Cuídate mucho. Entonces ahora 303, por favor. Nancy Daniela López, Helen Hernández, Erika Guadalupe Rodríguez, Aide Morales, Carolina Pérez Castillo, Ana Karen López Cetina, Eli Portugués, Ariana Ramírez Barajas, Mónica Díaz Méndez, María del Pilar Martínez, Antonio Valderrama Báez y Daniela Salgado. ¿Alguien me faltó del 303? Uh, a ver, déjame acabar de leer tu mensaje. Que nos apoyen los datos, análisis 2 y 3. Sí, se los mando en un rato. Aide. En cuanto esté el video, les mando la información. Ahora 304, por favor, si me ayudan. Los del 303, ya ahora sí, manita abajo. Por nada, Nancy. Gracias, Eli. Gracias, Erika. Sí, cuídense, buenas noches. Ahora 304, ¿verdad? Bye, Erika. 304, entonces tengo Carolina Pérez Castillo, Alexis Mondragón, Ana Cristina Acuña, Carlos Arturo Martínez, Edelia Delgado, creo que sí, ¿verdad? Viridiana Gaitán, Itzel Bretani, Nayeli Sandoval y Erika Muñoz Alfaro. ¿Alguien me faltó del 304? Ah,
Ok, Carolina, gracias por la aclaración. 304, ¿alguien me faltó? Vale, entonces si no me faltó nadie, nos estamos viendo el próximo lunes para ver los temas de la unidad 4. Les recomiendo que se conecten. Es un tema bien interesante y también hay varios cálculos que hacer. Entonces les recomiendo que se conecten para que tengan todo bien clarito, ¿vale? Por nada, cuídense mucho, que les vaya muy bien. Adelante, Brittany. ¿Sí? Sí. Z. Ujú. El error. Así es. Primero calculas el error, el Z. Ya que tienes Z, ese valor lo sumas y eso te da el límite superior del intervalo de confianza. Lo restas y eso te da el límite inferior del intervalo de confianza. Y la media queda exactamente a la mitad de esos dos límites. ¿Vale? Ok. Por nada. Eh, no, Wendy, no te había nombrado. ¿De qué número es? Perdón, ¿de qué grupo eres? Ok, vale. Sí, Wendy. Muchas gracias. Por nada. Entonces nos vemos. Cuídense mucho. Bonita noche.